Bueno, estamos al aire, pues a la audiencia, gracias por continuar en este panel. Estamos en los 3 primeros años. Precisamente el 12 de abril del 2019, pues salió al aire Radio Voz Andina Internacional. Hoy estamos cumpliendo 3 años y bueno, la radio genera múltiples expectativas. Y algo interesante de Radio Voz Andina es que en su primer año de vida, de hecho, a días de cumplir su primer año, ya apareció la pandemia. Y la radio, bueno, como representa la Universidad Andina siempre con ese tesón, con eh, ese empuje que tiene, pues también la radio salió adelante. La pandemia hemos logrado sobrevivir. Seguimos allí con una programación, con unos contenidos, llegando a una audiencia que paulatinamente vemos que va creciendo, que va llegando a otros niveles y esperamos seguir con ese reto, seguir creciendo. Y por esos 3 años nos encontramos hoy para generar opinión, discutir, reflexionar sobre ciertos aspectos. Este panel, la radiovisual, el camino hacia las nuevas audiencias, se titula, y así hay dos términos que a mí me llaman mucho la atención, la radiovisual, visual, y las nuevas audiencias. Recuerdo por el año 1964, Marshall McLuhan, él decía que el efecto de la radio es visual, pero claro, McLuhan lo decía esto hace que cerca de 60 años, y pienso que ahí era metafórico. La radio, el efecto de la radio es visual, pero en la actualidad ya no es metáfora porque vivimos no solamente desde los elementos propios del lenguaje radiofónico, sino que llegamos a más de la palabra, a más de la música, de los sonidos. Ahora se incorporó también lo visual. Y este es un punto central que vamos a discutirlo hoy. Contamos con estupendos panelistas. Nos acompaña Angélica Ordóñez de Ecuador. Estamos con Andrés Barrios Rubio de Colombia. Estamos con Óscar Pastén de Chile y también con Cristian León de Ecuador. Vamos a proceder de la siguiente manera. Primeramente voy a presentar a cada uno de los panelistas. Haré un breve resumen de su hoja de vida. Me disculparán que no podamos incorporar todos esa gran hoja de vida que cada uno de ustedes tiene. Luego habrá una primera ronda en la que intervendrán cada uno de ustedes, 5 minutos. Luego vendrá una segunda ronda, igual 5 minutos de tiempo para cada una de sus intervenciones. Y luego pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas porque hay un público que quiere expresar sus inquietudes, expresar esas inquietudes para que encuentre la respuesta de ustedes, personas que están involucrados en este mundo de lo digital, de la radio. Voy a comenzar con Angélica Ordóñez. Angélica Ordóñez es docente de la Universidad Simón Bolívar de Ecuador, es doctora en ciencias sociales, estudió en París, Francia, ha trabajado más de 15 años como docente e investigadora en la educación superior. Actualmente, como manifesté, está en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y Angélica también conoce el mundo de la radio. Precisamente en Radio Voz Andina Internacional, Angélica conduce el programa Diálogos del Sur, que en la actualidad cuenta con cerca de 40 episodios de entrevistas. Angélica, bienvenida a este panel. También tenemos a Andrés Rubio, Andrés Barrios Rubio, corrijo allí. Nos acompaña desde Colombia. Andrés es productor del podcast Panorama Digital, es PhD en contenidos de comunicación en la era digital por la Universidad Autónoma de Barcelona. Andrés actualmente es investigador asociado de la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, España, y docente catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Es autor de varios libros, entre ellos La radio en la sonoesfera digital, la radio generalista colombiana ante el desafío digital, un modelo de transición. Bienvenido, Andrés, a este panel.
También contamos con Oscar Pastén, de Chile. Es director de prensa, programas y medios digitales de la radio cooperativa. Es máster en edición y dirección periodística por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Oscar Pastén es periodista con estudios de posgrado en medios digitales, negocios, administración, marketing. Hace 10 años dirige medios de comunicación. Tiene conocimientos en el ámbito de la industria mediática y en el desarrollo de medios digitales. Oscar, bienvenido a este panel. Gracias por tu participación. Tenemos a Cristian León, de Ecuador. Cristian es docente, investigador y crítico cultural. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad es director del área académica de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador. Es autor de varios libros, entre ellos La pulsión documental, audiovisual, subjetividad y memoria. Y también Cristian está relacionado con la radio. Cristian dirigió el programa Vía Visual. Vía Visual. Entonces, Cristian, de hecho, tiene mucha relación con esta temática. Veo, Cristian, ahí los medios desde la visualidad, pero en este caso desde las ondas de la radio. Así que bienvenidos. Esperamos que en estos minutos podamos discutir, reflexionar y aportar con pensamiento crítico en este mundo. Bueno, ¿qué pasa con la radio en la actualidad? Estamos pensando en la radio digital, la radio online. Y años atrás, ¿qué sucedía? La radio, pues, con su cabina salía al aire. Estamos pensando en la radio tradicional. En el panel anterior discutían el tema del dial. Sí, la radio del dial. Ahora veo que el dial todavía sigue allí. Pero, a, a ver, entonces, permítame un ratito. Por aquí me están dando una indicación. Vamos a ver, denme un segundo. ¿Qué nos dicen? Ok. Bueno, estábamos en el tema, la cabina de la radio. Pues, recuerdan ustedes, la voz, que era una característica fundamental de la radio. La voz. ¿Qué otro elemento del lenguaje radiofónico? El silencio. La música, los sonidos. Yo siempre recuerdo a mi profesor de radio, Sami de la Torre, ahí en la Universidad Central. Él decía, nunca se olviden los 4 elementos del lenguaje radiofónico. La voz, la palabra, el silencio, la música y los sonidos. Pero en la actualidad hay un nuevo elemento en el lenguaje radiofónico, que es lo visual. ¿Qué es lo visual? Por eso les invito a que ingresemos a reflexionar al respecto. Incorporo un nuevo panelista, le ofrezco una disculpa a Ramiro Brianza. Ramiro, bienvenido Ramiro, nos acompaña desde el Uruguay. Permítame presentarle a Ramiro, es comunicador y realizador audiovisual. Tiene una licenciatura de comunicación por la Universidad de la República, UDELAR. Es colaborador de la Cátedra de Historia de los Medios y Patrimonio Sonoro en la UDELAR. Ramiro Brianza integra el equipo de Uniradio, de la radio de la Universidad de la República, en tareas de locución, producción, diseño gráfico y registro audiovisual. Ramiro, disculpas, te estabas quedando fuera, pero ahora ya estás acá. Bueno, Angélica Ordóñez, Andrés Barrios Rubio, Oscar Pastén, Cristian León y Ramiro Brianza, gracias por estar acá. Entonces, hacia la pregunta inicial, ¿de qué manera ustedes piensan que este nuevo elemento del lenguaje radiofónico, lo visual, tiene cabida en esta época y qué impacto tiene este elemento de lo visual? Así que invito a Angélica Ordóñez para que en 5 minutos pues nos comparta sus reflexiones. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias, Miguel, y bueno, saludos a todos los panelistas que están aquí hoy día compartiendo un aniversario más de Radio Voz Andina Internacional. Bueno, yo voy a hablar desde
un punto de vista más sociológico, yo no soy comunicadora, y en el programa de radio al que me aventuré, en el que me aventuré a hacer entrevistas, justamente me enfoco en hablar acerca del mundo social. Dentro del programa no utilizamos video, pero voy a hacer simplemente algunas alusiones que yo sé que es un tema que todavía no se ha trabajado muchísimo. Es un tema que es relativamente nuevo. Voy a decir que es a partir de los años 90, donde se crea la tecnología posible para poder tener simultáneamente radio y audio y poder transmitir fuera del dial, digamos, fuera del aparato radiofónico convencional. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un fenómeno relativamente nuevo en el que todavía estamos analizando los efectos. Lo que sí sabemos es que es la nueva tendencia, que es lo que está ocurriendo en la mayoría de radios y de programas y tiene muchísimo éxito. Y yo voy a señalar algunos puntos, yo tengo algunas preocupaciones, digamos que, y también, bueno, algunas reflexiones al respecto. Por un lado, como tú decías, el efecto de la radio es visual, tú citabas esta frase, ¿no? Y al manejarse con palabras, con lenguaje, inmediatamente evoca la imaginación. Y cuando no vemos a quienes nos están hablando, la imaginación tiene que ser como muchísimo mayor. Se podría hacer un equivalente con lo escrito, no sé si atreverme a decir con la literatura, con el libro, un libro escrito, una narración, y no por nada la radio ha tenido con tanto éxito y por tantos años radioteatro, por ejemplo, para narrar con los tonos de voz, sí, una historia. Entonces, en ese sentido, la radio tiene un poder. Nosotros se dice que somos como seres humanos, somos contadores de historias y es eso lo que a nosotros nos convoca y nos compele, nos conmueve y lo que nos lleva a seguir utilizando la radio. Entonces, primero decir esto, que es un fenómeno nuevo que se remite a las palabras, al lenguaje, y no hay nada más humano que el lenguaje, el uso de símbolos, y a partir de ahí dispara la imaginación de las personas. La radio sigue siendo un medio muy utilizado, a pesar, más allá de lo que nosotros podamos creer, las estadísticas que se muestran tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, no sé, realmente las estadísticas en Ecuador muestran que sigue siendo un medio en completa vigencia. Hay un altísimo número de personas que siguen escuchando radio, incluso jóvenes, que también tenderíamos a pensar que los jóvenes son más de ejercicios audiovisuales y muchísimo más rápidos, que también hay esa parte. Entonces, voy a evocar en esta primera intervención a la intimidad que provoca la radio, ¿no? El sentirse cerca de la persona que está locutando, el de imaginar quién es esta persona, como decía Wilson Ara que hace unos minutos en el panel anterior, y a partir de ahí acudir a la radio por la cercanía que tiene. Por otro lado, es un medio que, según los estudiosos de este fenómeno, no es esclavizante, en el sentido de que un video nos exige mirar todo el tiempo, mientras que la radio tiene esa virtud de permitir que mientras estamos escuchando una radio, podamos hacer muchísimas más cosas, desde conducir hasta cocinar, y todo el tiempo la idea de sentirnos acompañados. Entonces, como decía, hay unos puntos muy positivos. Lo que a mí me preocupa es que el uso del video en la radio, y esto sí quisiera discutirlo con los otros panelistas, se está usando porque es una herramienta muy efectiva para la publicidad, para tener publicidad que yo le llamaría encubierta, pero se le puede llamar como ubicación de productos, no sé el término exacto, cómo se ubica un producto cuando un locutor está utilizando un producto, pero no dice que le está auspiciando, por ejemplo, y cuando se transmite esta radio en redes sociales, permite un campo muchísimo más amplio para la publicidad. Entonces, esa es un poco mi preocupación, simplemente porque me parece que ya la publicidad nos invade ya en todos los espacios de la vida. Entonces, es una especie de colonización de la radio, voy a decir, por parte de la publicidad. Pero en ese sentido, se ha probado como el podcast, y el podcast
podcast, como le dicen, como visual, muy, muy efectivo para transmisión de mensajes inmediatos a través de las redes sociales y en ese tránsito mandar toda la publicidad que sea posible. Angélica, me quedo con esta frase de la irrupción de la publicidad en la radio. Se está dando colonización de la radio. Muy bien, Angélica. Gracias. Bueno, ahora doy el paso a Andrés Barrios. Andrés, hablamos aquí de la presencia de lo visual en la radio. Eh, recuerdo cuando mencionaba el tema de, claro, uno escuchaba en la radio a esos conductores que tenían ahí sus programas, pero claro, uno no, ¿qué hacía uno? Se imaginaba, ¿y cómo será esa persona? ¿Qué rostro tendrá esa voz? Y en la actualidad, pues eso ya está claro. Sabemos del rostro que tiene esa persona, quizás de esa magia de años pasados o de la radio que todavía sigue manteniendo la línea online, no, la línea del dial tradicional, ya sea en AM o FM. Pero bueno, ese es el mundo actual, tenemos allí. Algo me quedó también del panel anterior cuando decían, claro, son medios complementarios porque hay diversos públicos. Lo que destaca Angélica me parece interesante. Y las audiencias, por ejemplo, hablabas de los jóvenes, Angélica, y hoy en día, de hecho, datos de la radio Voz Andina Internacional nos indica que nuestras audiencias, la audiencia principal está en el rango que de los 25 a los 35 años de edad, es decir, hay una audiencia muy joven. Pensamos que es una radio universitaria, estamos llegando a ese público especialmente y nuevamente vamos ahora con Andrés Barrios. Andrés, sobre esta repercusión que tiene la imagen dentro del lenguaje radiofónico, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, con el saludo para todos, un placer acompañarlos a la distancia desde Colombia. Aquí hay varios puntos que tenemos que tocar. Primero, estamos en un mundo de pantallas. Estamos en un ecosistema dominado por el smartphone y donde todas las acciones de consumo se concentran en ese smartphone. Tenemos otro punto, la desafección de las audiencias juveniles por los medios tradicionales. Uno va a los colegios, incluso en las aulas universitarias. ¿Quién lee periódicos? Nadie. ¿Quién escucha radio? Nadie. ¿Quién ve televisión? Nadie. ¿Dónde están? ¿Cómo llegamos a ellos? Y eso nos obliga a mirar esa transformación de escenario, ese nuevo mundo para unos jóvenes en dispositivos de pantalla, donde tenemos que transformar los medios tradicionales y una transformación que nos obliga a repensar rutinas productivas, modelos de negocio y canales de emisión. Hoy hablamos de la radio en antena, de la web radio, de la radio para app y de la radio con arroba que tiene que estar en los escenarios sociales. Eso nos obliga a repensar muchas cosas en el actuar de un medio que, como bien lo decía ahora Miguel, tenía el poder de la imaginación, la imagen mental que hacíamos cada uno. Él decía ahorita, la voz de la persona y la transcripción. Yo los llevo a un partido de fútbol. El narrador de fútbol, ¿qué hace? 3/4 de cancha, 25 minutos de juego, toca con la pierna derecha, levanta la cabeza, mira a ver a quién se la puede tocar y todo el mundo empieza a imaginarse esa cancha. Esto nos lleva a explotar esa imagen y a pensar cómo recontextualizar el medio. La radio de antes era un modelo broadcast, un consumo lineal, masivo y sincrónico, una financiación basada en publicidad y hoy en día tenemos que hablar de unas tecnologías de distribución que ya no son tan autónomas. Hoy en día estamos hablando de un modelo netcasting, es decir, miramos Netflix, miramos Spotify, miramos unos escenarios digitales que nos dicen pilas, la imagen cobra una relevancia y tiene una narrativa, pero hay que darle una significación en un medio donde yo no puedo olvidar que mi columna vertebral es el sonido y desde él tengo que funcionar. Tengo un consumo a demanda. Hoy en día las parrillas de programación, esos bloques horarios de 6 de la mañana a 10 de la mañana están mandados a recoger. ¿Por qué? Porque es que mi usuario
busca una demanda personal asincrónica a través de un dispositivo donde más de 30 minutos ya le huelen a feo y ya me dejan de continuar consumiendo. Tengo una financiación orientada al pago de un servicio y una convergencia de tecnología y de cultura. Eso obliga a que la radio hoy mire la tecnología como una palanca de transformación para los contenidos, para los hábitos de consumo, para los modelos de negocio. Es centrarnos, yo diría, en ese consumo del cine. ¿Cuántos fuimos a la sala del teatro? ¿Cuántos pasamos después a alquilar películas en Blockbuster o en cualquier otra videotienda? ¿Cuántos sufrimos con un beta, con un VH? Pasamos a un CD y hoy está en Netflix. Descargamos el contenido. Es lo mismo que le está pasando a la radio. Hay una evolución de estructura y de tecnología. Hay una innovación en contenidos, un crecimiento de audiencia y en medición de esas audiencias y una aparición de esos nuevos modelos de negocios donde yo debo tener desde la radio no solo el contenido de antena, sino debo pensar en más contenidos, en más públicos, en más financiación, más canales, más flexibilidad y mayor compromiso. Eso implica pensar en una radio no lineal, en una radio visual, en una radio viral y en una radio guiada. Y es donde la imagen le presta un servicio a la radio y empieza a captar la atención de esos jóvenes que necesitan del video, que necesitan de ser atrapados a través de ese video y darle un bocadillo que viene con un hashtag, que viene con un hipervínculo, que viene con otra serie de elementos que lo lleva al consumo del medio. Es donde yo ya no pienso solo en sentarme en una cabina de radio, sino estoy al frente de una cámara. Ejemplo, en el podcast, yo me siento y escribo la columna de opinión que va a ir al portal web el día miércoles o el jueves. Una vez acabo, estoy pensando en qué voces voy a sumarle a esa columna para hacer el podcast y mostrarle a la gente cómo lo que yo digo está sustentado en afirmaciones de protagonistas. Y adicional, cómo voy a ir a una terraza, a un estudio de televisión, me paro al frente de una cámara e invito al consumo de ese contenido. Le doy ciertos avances que capten la atención. Si voy a estar en TikTok, tengo que ser muy ágil, tengo que hablar de política, tengo que hablar de un contenido que marque la atención de los jóvenes. Si estoy en Facebook, si estoy en Instagram, hay otras características de actuación y otros movimientos. Y esa radio termina siendo social y termina guiando a la gente a lo que Luis Miguel Pedrero ha llamado las notificaciones push, nuevos formatos de microperiodismo en los cuales apuesto por una narrativa transmedia desde la radio y apuesto a otras características de ese nuevo entorno y de este mundo de pantallas en los cuales la radio tiene un protagonismo en unas culturas totalmente sonoras como son las latinoamericanas. Nosotros todavía tenemos una penetración de un medio en un 83%. La gente sigue recurriendo a la radio. Miremos qué pasó en pandemia. ¿Cuál fue el medio al cual iba todo el mundo a escuchar noticias? A la radio. Después llegaba la televisión, después iba la prensa. Distinto cómo se adaptaron a cada entorno digital. Y si me preguntan en Colombia, porque hice el estudio, fue la prensa la que mejor reaccionó, la que aprendió de televisión, la que aprendió de sonido, la que aprendió a manejar el texto. La radio perdió el dominio de lo que tenía en toda la vida, que fue el sonido. Ya la radio no tiene ese monopolio, ni sabe cómo adaptarse a un entorno digital y está explorando desde el ensayo y el error. Andrés, gracias por tu participación. Bueno, damos ahora la palabra a Oscar Pastén, que es director de prensa de programas y medios digitales de la Radio Cooperativa de Chile. Oscar, la radio visual, el camino hacia nuevas audiencias. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Hola Miguel, hola a todos los que nos están viendo y obviamente a todos los panelistas. Bueno, a mí me gustaría situarme desde lo práctico, desde cómo nosotros fuimos construyendo este camino a partir de 2007, con cámaras web instaladas en los estudios, como lo hizo gran parte de las radios en Chile al menos. No fue fácil porque obviamente era
una cuestión bien disruptiva, no se entendía mucho, aunque uno tratara de explicar. ¿Qué tratábamos de explicar? Que necesitábamos estar donde nuestras audiencias estuvieran. Una suerte de delivery de nuestros contenidos a disposición de las distintas audiencias, en las distintas plataformas o en los distintos formatos que se fueran creando. Yo he estado a cargo de lo digital desde el año 2000 en la organización, en la Compañía Chilena de Comunicaciones, que tiene a su vez no solo la radio cooperativa, sino otros medios. Y de lo que me he podido dar cuenta, que en digital al menos hay una constante, que es el cambio. Obviamente que nosotros que hemos hecho, hemos mantenido, pero también hemos cambiado y hemos buscado maneras de cambiar nuestras lógicas. En 2009 hicimos un upgrade de estas cámaras web instaladas en los máster de la radio, en algunos programas, y bueno, le dijimos a nuestra audiencia que en el programa deportivo, que se llama Al Aire Libre, íbamos a tener ahí una suerte de show o una suerte de reality radial. En esa época el formato televisivo de los realities era muy popular, así que cuando uno hablaba del primer reality radial, inmediatamente quedaba claro lo que buscábamos. El programa tiene hasta el día de hoy un formato de mesa de debate. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en 2009? Bueno, metimos a un audiovisual, a un camarógrafo con una cámara flotante, iba moviéndose buscando los mejores ángulos de los comentaristas. Incorporamos además 2 cámaras generales, una frontal y una trasera. Tuvimos que comprar un switch, contratamos más gente. En definitiva, armamos una suerte de estudio televisivo en la radio. Que hubo un tema al interior. Somos una radio bien tradicional, tenemos 83 años de historia, y obviamente nuestras voces, al principio, como decía, no lo entendieron mucho. Después sí se fueron adaptando, y claro, esto siguió desarrollándose. En 2014 hicimos otra inversión, compramos cámaras robóticas, armamos un pequeño set de televisión aparte, y empezamos a desarrollar programas de diversa índole, para las redes. También hubo un upgrade con el tema del coronavirus. En Chile llegó en marzo de 2020, y nosotros nos habíamos preparado a propósito del estallido social que hubo en 2019 acá, con gente trabajando desde sus casas, y logramos también ahí concentrarnos en que nos escucháramos bien. Eso fue el primer año. Entonces teníamos a gran parte de nuestros conductores trabajando desde sus casas, primero con el concepto de que se escuche bien, equipos de audio instalados en sus PC, en sus celulares, conexiones digitales, obviamente que también entendiendo que las conexiones domésticas de internet estaban aptas para el trabajo, y nos fue bien. Entonces dijimos, demos otro pasito que tiene que ver con la incorporación de la plataforma Zoom, para que cada conductor desde sus casas pueda establecer también este vínculo con las nuevas audiencias, porque, repito, nuestro interés es poder estar donde están ellos. Entendiendo que, como decían en el panel anterior, que lo estuve escuchando y fue muy interesante, es complementario. O sea, yo también me formé en radio toda mi vida, y creo que la radio tiene mucho camino que recorrer y va a perdurar por mucho tiempo. Me atrevería a decir que nunca nos va a dejar de acompañar. Pero hoy sería también ponerse una manta en los ojos, decir cómo nosotros nos ubicamos con las diferentes audiencias, cómo nos hacemos ver en esas audiencias. Si nos quedamos como estamos, obviamente que vamos a tener un problema. Entonces, Miguel, les quería comentar un poco cómo fue que desarrollamos este concepto de lo audiovisual, pero también entendiendo de que tenemos la radio, tenemos los streaming, tenemos los podcasts, tenemos unidades de contenidos que están
desarrollándose en redes, y tenemos también las cámaras web o esta suerte de video on demand que están a disposición de las nuevas audiencias. Gracias, Oscar, por compartirnos la experiencia de cómo la cabina de radio se transformó como en una cabina televisiva, sí, con cámaras, ajá. Bueno, ahora doy la bienvenida a Cristian León, es director del área académica de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Cristian, tus reflexiones sobre la radio visual, el camino hacia las nuevas audiencias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos los colegas, con Andrés, con Oscar, con Angélica, con Ramiro. Bueno, yo vengo más del mundo de lo visual. Así que bueno, quizás mi aporte va a ser desde allí, ¿no? Y bueno, tenía también un programa acá en la radio que se llamaba Vía Visual. Y nos enfrentábamos a un dilema en ese programa, y era que efectivamente los temas que tratábamos eran cine, televisión, mundo del arte. Entonces hacer esta especie de transposición de esos lenguajes que son imágenes al lenguaje de la radio, ¿no? Y un poco desde esa experiencia yo respondería a la pregunta que está planteada para este panel, de qué sucede efectivamente cuando se encuentran estos dos mundos sensoriales, el mundo de la radio, el mundo de las imágenes. Y me parece que efectivamente estamos en un momento tremendamente interesante, en el sentido que ya pues lo planteaba Andrés, que lo dejaba muy bien marcado. Yo creo que la radio ha tenido que acoplarse a dos grandes giros, a dos grandes cambios. En principio, al predominio de las imágenes, a esta especie de videósfera, esta atmósfera construida por el cine, por la televisión, y ahí la radio pues tuvo que reacoplarse, readaptarse, cambiar. Y ahora estamos sufriendo un segundo gran cambio tremendamente importante, que tiene que ver con el acoplamiento que está teniendo la radio a esta esfera de la información, efectivamente de las redes sociales, efectivamente de el universo de lo digital. Yo diría que estos dos grandes transformaciones que han sido aceleradísimas en pocas décadas, están haciendo que la radio efectivamente se redefina, cambie. Estos nuevos ecosistemas centrados efectivamente en la imagen por un lado, y luego ya en la información por otro lado, efectivamente le están generando una serie de preguntas y una serie de demandas a la radio que la llevan inevitablemente hacia una mutación y una transformación. Yo creo que esto que estamos viendo es profundamente complejo y drástico. Hay muchos estudiosos de medios que están planteando la idea de que efectivamente estamos asistiendo a un tipo de mutaciones que apenas alcanzamos a vislumbrar, y quizás los medios que hemos conocido hasta aquí seguramente van a mutar, a hibridar en formas inimaginables. Y la verdad es que esta idea me parece que es tremendamente importante para lo que estamos tratando, porque efectivamente quizás no nos damos cuenta, porque efectivamente estamos en este cambio usando tecnologías nuevas, formatos nuevos, lenguajes nuevos, sin darnos cuenta. Pero efectivamente yo diría que, por ejemplo, la radio ha sufrido una serie de transformaciones drásticas por estos cambios, a tal punto que efectivamente su identidad se desdibuja, ¿no? Y va transformándose en algo que no sabemos hacia dónde va a ir. En ese sentido, efectivamente esta nueva ecología basada en la imagen, basada en la información, en las redes sociales, hace que efectivamente los protocolos, los lenguajes, los formatos tradicionales de radio empiecen a cambiar, empiecen a una transformación profunda y drástica, que yo creo que efectivamente va a continuar en los próximos años, y que también nos plantea una pregunta por efectivamente esta especie de separación de lo sensible, de lo sonoro, de lo visual. Empezamos a pensar que también todas las fronteras que hemos trazado entre nuevos y viejos medios,
se derrumban, empezamos a pensar que efectivamente esta especialización de profesionales de comunicación en temas sonoros y en temas visuales cada vez es más precaria, no imposible, porque pues lo que estamos viviendo es una especie de derrumbamiento de las fronteras y de los paradigmas tradicionales. En ese sentido, me parece que efectivamente ha habido una especie de adaptación de la radio, especialmente a esta videósfera en la que pues le toca desenvolverse. Creo que efectivamente ahí la radio ha aprendido muchas cosas, ha incorporado muchas cosas, y al inverso también. Las industrias pues que se basan en el audiovisual están de alguna manera también, de alguna forma, alimentándose de la radio, ¿no? Yo diría que frente a estos desafíos de estos nuevos ecosistemas visuales, informáticos contemporáneos, yo podría identificar 3 respuestas de la radio. Una primera respuesta, efectivamente, pues que ya lo han mencionado acá, es de Oscar, por ejemplo, la radio filmada, ¿no? Efectivamente, esta posibilidad de acompañar de la filmación en cabina de lo que antes era puramente sonoro. Esta primera reacción es importante, por supuesto, pero me parece que tiene sus limitaciones también. De cajón, efectivamente, ahí hay un lenguaje que sigue siendo radial y que al mismo tiempo, de alguna manera, se filma. Incluso hay ahí un choque de lenguajes, una especie de, yo diría, de inconsciencia de las particularidades que tiene cada uno de los lenguajes, tanto visuales como sonoros, ¿no? Esta ha sido una reacción importante que efectivamente apela a esta demanda de visualidad que tenemos en esta ecología visual contemporánea de medios, pero sin embargo me parece que deja como irresueltas muchos aspectos. Una segunda respuesta ha sido una especie de ilustración visual de lo que se dice o del discurso radiofónico. Distinto tipo de ilustraciones, ¿no? Desde fotografías para conectar con el podcast, desde incluso sistemas tremendamente complejos de visualización en vivo, de mensajes radiales, o incluso plataformas que lo que hacen es hacer una especie de mix automático de imágenes que van ilustrando lo que se dice o lo que suena. Una respuesta interesante, pero también me parece que tiene sus limitaciones. Y por último, me parece que la posibilidad más interesante que ha surgido de estos desafíos de la radio es que la radio se convierta en un medio transmedia, ¿no? Donde efectivamente ya estamos considerando la particularidad que tienen los distintos lenguajes, donde estamos jugando a una complementación entre las distintas posibilidades que puede tener lo escrito, lo radial, lo audiovisual, pues los mensajes en redes sociales. Y me parece que efectivamente esta tercera vía nos va a traer las mayores sorpresas por donde me parece que la radio puede crecer, puede mutar y puede efectivamente conectarse con estas nuevas necesidades de la ecología de las imágenes y de la ecología de la información contemporánea. Yo diría eso, Miguel, y me quedaría hasta ahí. Gracias, Cristian. Nos dejas con algunas inquietudes allí. Ajá. Bueno, ahora doy la bienvenida a Ramiro Brianza de Uniradio 107.7 FM de la Universidad de la República de Montevideo. Ramiro, la radio visual, el camino hacia las nuevas audiencias. Cuéntanos tus reflexiones al respecto. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar es un placer para nosotros, yo en nombre de Uniradio, participar de este coloquio. Bueno, teniendo en cuenta que más o menos los panelistas ya han tocado varios puntos del por qué la radio se va hacia lo visual, yo voy a tomar parte de lo que comentó Oscar y voy a también contar cuál es el proceso que hemos ido realizando nosotros en Uniradio para adaptarnos a este cambio.
En primer lugar, la estrategia de la radio, de mi radio como radio universitaria, no tenemos en este momento el objetivo de hacer radio filmada, sino encontrar en la imagen que funcione de forma de un complemento a la comunicación oral que tanto caracteriza la radio. No nos gustaría anclar el valor sugestivo de la voz en la imagen. Sin embargo, nosotros lo que realizamos es productos especiales cuando se disponga y a modo de complemento, porque consideramos que es importante diferenciar el video del podcast. Porque podríamos generar un podcast y luego vestirlo con imágenes o mismo la grabación en estudio, que en realidad sí llama la atención y permite que los escuchas nos vean de otra manera y se acerquen a nosotros de otra forma, pero el valor es el mismo en el producto en sí, porque la imagen no tendría como un complemento especial. En ese caso nosotros lo que hemos realizado para sumar a lo visual, consideramos que es sumamente necesario, si bien nosotros salimos de forma online, es necesario también, teniendo en cuenta que es una FM y que sale es una radioantena con la radiación y demás, buscamos el anclaje al lugar. Por lo tanto, siempre hemos realizado coberturas de eventos que si bien están siendo transmitidos por la radio, se puedan compartir en redes para, bueno, dar a conocer el lugar, para que la gente se pueda acercar, para que no solo quede con el relato bueno, nosotros como transmisores de lo que está ocurriendo en el lugar. Pero también somos una radioescuela y eso implica también no empecinarse con el medio. Si bien consideramos que la radio es voz bueno, y los 4 elementos que comentaba Miguel al comienzo, necesitamos conservar el carácter radial, pero agregando los condimentos que son necesarios hoy por hoy. Por ejemplo, el portal web, con lo que implica tanto fotografía como diseño gráfico, como los podcasts, para permitir la escucha on demand de los contenidos, apuntando también a este universo transmedia que nos toca vivir hoy por hoy. Ramiro, gracias por tu participación. Vemos aquí dos experiencias, la de Oscar Pastén, más hacia lo visual, la cabina televisiva, Oscar, y Ramiro, que también hay procesos de cambio, pero siguen manteniendo un lenguaje radiofónico, digamos, en la línea que se lo ha venido manejando, y de alguna manera lo complementario es lo visual. Bueno, hemos llegado a esta primera parte de intervenciones. Me gustaría destacar brevemente unas ideas principales. Angélica Ordóñez, de Ecuador. Angélica, tú hablas que la radio es poder, que la radio genera una intimidad. Es lo que decía Johanna en el panel anterior, decía la radio es cercanía. Sí, es cercanía, es intimidad. Hay un nexo, una conexión que se genera, y más aún cuando las personas como que tenemos ciertas preferencias, los afectos, ¿no? Por determinados medios, determinados programas, y esa intimidad, sin duda. Hablaste de la cercanía hacia los jóvenes. Los jóvenes, destacaste mucho este elemento. Y el tema de la publicidad, tú hablas de que la publicidad, sí, es cierto, vivimos una época que estamos atiborrados. No importa dónde estemos y nos llega la publicidad. Inclusive a veces uno va al cajero automático a sacar dinero y ya está la publicidad de algún medio. No hay espacio donde no nos llegue. Y esta irrupción que tú hablas de la colonización, pienso que es un concepto interesante que ampliaría o más tarde daría lugar a una amplia discusión. Andrés Barrios de Colombia nos habla de la desafección de los medios tradicionales por parte de los jóvenes. Los jóvenes que tienen un apego, una cercanía mayor a las nuevas tecnologías, a los dispositivos móviles, al streaming, a ser más en la parte de consumidores de contenidos donde hay una mayor interacción. Andrés, destacaste mucho el tema de cómo recontextualizar el medio. La radio, ¿cómo la recontextualizamos? ¿Cómo la adaptamos a esta época actual en el que no hay vueltas que dar? Hay una realidad allí,
guste o no nos guste, pues es un paso que de una u otra manera en diversos niveles las radios van dando hacia este mundo digital. Ajá. Y Oscar Pastén, nos contaste tu experiencia en la radio de la cual tú estás allá en Chile. Estas nuevas audiencias, ¿dónde están? Tú dices, tenemos que llegar donde las audiencias están. Y quizás en este mundo de lo digital, pues tenemos esa fortuna. No importa dónde se encuentren, en qué momento se encuentren, y allí está la radio. Allí está con su oferta, con sus contenidos, llegando a esas audiencias. Tú hablas en lo digital que este mundo necesita caracterizar el cambio. Necesitamos, ¿cómo caracterizamos como medio de comunicación hacia esta época histórica de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo vamos dando ese paso hacia allá? Me quedó resonando cuando tú dices, nuestra radio tradicional con su cabina que tenía como cualquier radio, pues pasó también a tener una radio, esa cabina con cámaras que prácticamente como pasó a ser una especie de estudio televisivo. Es cierto, cada vez uno va viendo allí y a veces como productores que antes uno estaba, no sé si decir, protegido porque no te veían. No importaba inclusive cómo estabas vestido allí, no importaba porque solamente era la voz, pero ahora ya no, pues ahora nos están viendo y este elemento es parte de, tanto para los productores, la parte técnica, como para los públicos que están allí, pues receptando, interactuando con ese conocimiento. Cristian León, Cristian, tú destacas el tema de cómo acoplamos la radio al mundo de las imágenes. Tú eres hombre de imagen. Lo visual está allí con Cristian. Y hablas de mutaciones. Hablas de que ahora los medios son híbridos. Ciertamente, la radio ahora que estamos en este panel, los elementos propios del lenguaje radiofónico han tenido que dar la bienvenida al visual. Y esto pues nos va generando otras dinámicas, otras concepciones, otro tipo de manejos y esta hibridación, estas transformaciones de las que hablas, Cristian. Y también tú reflexionas sobre el tema de la identidad. Esto va dando una identidad nueva que no la habíamos pensado décadas atrás, pero ahora hay que pensarlo. Ramiro Brianza, tu experiencia de Uniradio, ajá, un poco diferente a la de Oscar, pero ustedes veo que son una radio que sigue en la parte tradicional, pero no por eso dejan por fuera, aunque no sea su prioridad, convertirse en una radio visual, pero también están allí. También están incorporando el tema de los podcasts, el tema de la web, es decir, están dando los pasos, porque no podemos quedarnos fuera. Ustedes veo que son una radio que está como el resto de radios en las cuales pues la realidad de lo digital, de lo visual, de una u otra manera va implicando o implica toma de decisiones. Bueno, gracias a los panelistas de esta primera ronda, nos dejan muchas ideas interesantes sobre las cuales reflexionar. Vamos a pasar a una siguiente ronda. Ahora les invito a que nos comente sus reflexiones, le pido a Angélica Ordóñez, y creo que hemos topado este tema, pero podemos ampliarlo. La radio que incorpora lo visual, pues tiene su audiencia, pero ¿cómo enfrentamos a esta audiencia? Tomando en consideración este elemento, que la radio ya no solamente es voz y con los otros elementos del lenguaje radiofónico, sino también es visual. La radio que puede estar apareciendo desde un dial tradicional, pero tiene allí su parte de streaming. Estamos llegando en vivo con el noticiero, estamos viendo en YouTube, ahí la señal, estamos viendo en el Facebook Live, también estamos ahí en vivo. Entonces, ¿cómo enfrentamos a estas audiencias? ¿Cómo concitamos el interés de las audiencias hacia este nuevo elemento del mundo radiofónico? Angélica. Muchas gracias, Miguel. Bueno, a ver, de tu pregunta se me ocurren tres elementos que se podrían señalar. Por un lado,
como tú decías y como han dicho varios panelistas y dijeron en el panel anterior también, la radio crea comunidad y es un medio privilegiado para crearla. Entonces, hablo de un medio privilegiado porque yo había señalado la cercanía que produce, la intimidad que produce la radio, que no producen, me parece, otros medios, no para decir que la radio es mejor que otras formas de expresión ni de transmisión de mensajes, sino que tiene ciertas particularidades y una de esas es la creación de comunidad. Podríamos argumentar que las comunidades son cada vez más digitales y que se producen en un espacio virtual, voy a decir, pero lo que yo quiero señalar, y esto conecto con mi comentario, mi primer comentario, es que este espacio virtual no es un espacio público, es un espacio privado. Las redes sociales no son redes públicas, son empresas. Y hemos visto con muchísimo estupor y escándalo cómo mejor no nombro ninguna de las redes, pero una de las redes interviene, por ejemplo, en política, se crean mensajes, estoy hablando a nivel global, ¿no? Y pueden terminar en un caos, en la creación de un caos que no importa mucho a la red social porque le produce ganancias. Entonces, estamos hablando en ese contexto. Entonces, sí se crea comunidad, hay una comunidad digital, hay cada vez mayor número de jóvenes usando redes sociales y las redes sociales son un medio privilegiado para transmitir mensajes. Eso no lo podemos negar, no hablo con nostalgia, sino con un espíritu de ser críticos ante esta realidad, no decir, bueno, esta es la realidad ahora y no hay nada más que hacer, sino, bueno, ¿y cómo vamos ajustándonos a esa realidad? Entonces, esa creación de comunidad también se puede producir de otras maneras, me parece, en la radio. Hay la posibilidad de interactuar y usar las redes sociales para transmitir los contenidos. Entonces, esta idea de que los jóvenes no quieren aprender o no les interesa los contenidos, yo diría que es falsa, porque la radio se utiliza más que nada para aprender. Queremos escuchar cuál es el comentario político, queremos escuchar cuáles son los artistas del momento. Es un medio que a mí me parece especial para aprendizaje, que va un poco más allá del entretenimiento. Sí, es verdad que la radio también se ubica en ese sector. Entonces, yo privilegiaría la creación de comunidades más sólidas, más robustas, que trasciendan ese espacio virtual, que como he llamado, no es un espacio público y es el espacio de las redes sociales. Por otro lado, quiero señalar la realidad del Ecuador, al menos yo no sé cómo nos están visitando panelistas de Colombia, Uruguay, Chile, pero aquí todavía hay analfabetismo digital. Entonces, pensar que todo el mundo usa computadora, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene conexión a internet, y que todos nos conectamos a través del teléfono es una idea falsa. Y esto no ocurre tampoco en países donde tienen muchísima más conectividad como Estados Unidos e Inglaterra, que yo había nombrado, donde tengo un poco más de claridad acerca de las estadísticas. Sí, hay una tendencia a dejar de utilizar el aparato radiofónico tradicional para utilizar más la radio en línea. Pero al menos en Ecuador todavía hay un casi 17% de analfabetismo digital en sectores rurales, y más analfabetismo digital en las mujeres por la propia construcción de la sociedad nuestra, ¿no? Que va a tender a que las mujeres tengan menor acceso a ciertos bienes, y en uno de esos es la tecnología o el aprendizaje en general o la educación. Esa sigue siendo una tendencia. En el Ecuador todavía es menos de la mitad, menos del 50% la cantidad de personas que utilizan un teléfono inteligente y están conectadas. Y a eso hay que añadir el factor económico, ¿no? Si somos consumidores en línea todo el tiempo, representa un costo que es alto y que en nuestra realidad socioeconómica yo diría que no es como la regla. Entonces, quería señalar ese punto también. Y el tercer punto, que nuevamente conecto con esto y con mi primera intervención, es que la radio debe crear audiencia. Con la televisión se ha dicho tantas veces y por tantos años, ¿no? Que es lo que la gente quiere, es lo que la audiencia quiere. Y yo creo que como medios de comunicación, como una radio universitaria, estamos obligados a crear contenidos, y contenidos de calidad, y contenidos críticos, y sentar un debate para
no pensar en consumidores pasivos de publicidad, como había dicho, que en eso nos estamos convirtiendo, sino tratar de transformar los medios. Ese sería mi comentario por ahora. Gracias, Angélica, por tus nuevas ideas que incorporas a estas reflexiones que estamos realizando. Andrés Barrios, me quedo con lo que dijo Angélica. Hablamos de cómo enganchar a las audiencias y si es que las audiencias son unas audiencias más críticas, unas audiencias que si prestan atención a los contenidos, sobre todo pensando en los jóvenes que están allí por estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, están allí llegando a esos contenidos, ¿de qué manera debemos lograr enganchar a esas audiencias, Andrés Barrios? Bueno, hay un escenario donde cada vez tenemos más contenidos. Hay una gráfica que sale cada año de qué pasa en un minuto en la red. Y nosotros somos un minúsculo mensaje circulando por esa red de redes que es Internet. Y eso lleva a que cuando estamos del lado de los medios de comunicación, de la producción de contenidos, tenemos que empezar a interpretar las generaciones. Tenemos que empezar a interpretar dónde están y cuál es su consumo. Antes hablábamos nosotros de unas audiencias visuales, de unas audiencias sonoras, de unas audiencias digitales, pero no propiamente digitales en el concepto que las tenemos hoy en día, sino que nacieron con el computador, que se iban desarrollando con el computador. Y si uno revisa hoy en día esa cantidad de contenidos y esa cantidad de alternativas, nos lleva a análisis como los del Digital Report. Y ese Digital Report nos dice, en el mundo hay 7.91 billones de personas, 57% en la zona urbana, acceso a Internet, facilidades de conexión, listo, estoy de acuerdo, hay que tener una culturización digital y no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de herramientas. Pero, ¿cuántos teléfonos móviles hay en el mundo? 5.31 billones. Es decir, el 67% de penetración del celular. Si eso lo traigo a un país como Colombia, somos 51.39 millones de personas, pero hay 65.75 millones de dispositivos celulares, una penetración del 126%. Eso nos lleva a preguntarnos, listo, todo ese número de dispositivos. ¿Cuántos usuarios hay en Internet? 4.95 billones de personas en el planeta, el 63% de los habitantes del planeta. 4.62 billones están activos en redes sociales y 4.22 billones se conectan a la red desde el smartphone. Eso lleva a que pasa. Tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para entretenernos. En un país como Colombia, dedicamos 10 horas, más de 10 horas 3 minutos conectados a la red. En el mundo duran 6 horas 58 minutos. ¿Qué hacen? 3 horas 20 para ver videos, 2 horas 27 para estar en redes sociales, 2 horas para leer prensa, 1 hora 33 minutos para escuchar música en streaming, 1 hora 1 minuto para escuchar radio, 55 minutos para podcast y 1 hora 12 minutos para jugar. Eso aterrícelo en cada ciudad, en cada país y va a tener unos consumos totalmente diferentes. Pero hay algo claro, la generación Z, que son los de 18 a 24 años, ¿dónde están? En Facebook, están en plataformas como HBO, en Netflix, están jugando. ¿Dónde están los millennials? Los millennials están más conectados a los podcasts, a la radio, a Spotify. ¿Dónde está la generación X, que son los de 41 a 56 años? Esa generación
uno la encuentra en la radio, esa generación está en HBO, está en Netflix, está en esas plataformas y los boomers, que son los de 57 a 65, están en los medios tradicionales. A cada uno hay que darle contenido, a cada uno hay que mostrarle un escenario y tengo que llevarle un producto. Eso obliga que la radio ya no piense solo en antena, sino que la radio tenga una convergencia de su semiótica sonora con la imagen, con el texto, con la iconografía y empiece a navegar en esos otros escenarios y volvemos a esa multiplicidad de canales donde debemos llevar nuestros productos y nuestros contenidos. Andrés Barrios, gracias. Andrés, esas estadísticas que nos presentas me generan mucho interés porque, claro, bueno, sobre todo aportaste mucho con estadísticas de Colombia y esto me lleva a nuestra siguiente participación de Oscar Pastén. Oscar, tomando como base lo que Andrés nos presenta, esas estadísticas, esa interpretación, ese conocimiento de las audiencias, y ahora quizás se favorece porque se puede lograr estadísticas mucho más breves, en tiempos reales, podemos saber a quiénes estamos llegando, en dónde estamos llegando. Entonces, este elemento, Andrés, para poder concitar, cautivar a estas nuevas audiencias en el mundo de la radio digital, y allí el elemento visual presente es que es objeto de este panel. ¿Cómo podemos hacerlo, Andrés? Bueno, primero decir que estoy muy de acuerdo con lo que acabo de escuchar, porque efectivamente lo que uno busca es llegar con los contenidos, con la radio, a las distintas audiencias que hoy tenemos muy separadas por las distintas generaciones. Y claro, las distintas generaciones están en distintos lugares. O sea, hoy Twitch, por ejemplo, TikTok, ya no es Instagram. Es Instagram, pero ahora se añaden más cosas. Lo que quiero decir, cuando yo hablaba del concepto anterior de esta constante que es el cambio y cómo nosotros nos adaptamos para entregar nuestros contenidos a esas diferentes audiencias que están mutando a su vez, es vital, es esencial. Nosotros también en el año 98, por ejemplo, nosotros digo como la radio, en el año 98, también nos cuestionamos si necesitábamos o no un sitio web. ¿Por qué? Porque éramos radio, ¿para qué queremos un sitio web? Habían algunas voces. Finalmente, en base a estudios, en base a investigación, entendimos que teníamos que estar ahí porque tarde o temprano las audiencias iban a llegar ahí. También a mí me toca en la práctica ver cómo los distintos modelos de construcción de contenidos van cambiando. Entonces, estamos en una situación de nivel de industria es muy atractiva porque si bien hay una crisis de medios, que eso es harina de otro costal, yo entiendo como periodista que hay desafíos súper potentes para poder efectivamente llegar, comunicar lo que queremos comunicar a las diferentes audiencias. En eso estamos. Cuando yo te digo, armamos una suerte de set de televisión, sí, pero entendiendo de que es una parte nomás. Yo no le quito relevancia a generar comunidad, a la magia de la radio, sino que entrego otra manera a una audiencia que seguramente en ese minuto estaba en Facebook y que buscaba otra forma de comunicarse conmigo. Entonces, hay un montón de cuestiones que uno tiene que ir viendo, que ir tratando de auscultar y a partir de ahí construir cambios. Yo, Miguel, creo que en la práctica uno tiene que ir efectivamente entendiendo cómo las audiencias van cambiando y cómo nosotros nos vamos a adaptar. Oscar, gracias por tu participación. Me queda resonando tu última frase. Hay que entender cómo van cambiando las audiencias. Y creo que ese entender cómo cambian las audiencias implica que uno debe estar atento.
no puede perder en ningún momento de vista a las audiencias. Y la ventaja quizás de los medios digitales es que esa interactividad que se genera permite aquello. Ver qué comentarios, qué respuestas, qué reacción existe frente a esos contenidos que estamos ofreciendo. Y quizás ese elemento, por ejemplo, a mí y como productor también de una radio, de un programa en Radio Voz Andina, me queda allí, Oscar, esa pregunta. Y ahora con eso vamos a pasar con Cristian León. Cristian, estas audiencias que demandan contenidos, que ya no es una audiencia pasiva, que solamente no tenía antes esas formas de reaccionar frente a ese contenido. Ahora, instantáneamente ya podemos reaccionar si nos gusta, qué nos gustaría que incorporen, que comenten, que presten atención, porque las audiencias también quieren ser escuchadas, su voz. Y la ventaja es eso de las tecnologías actuales. Su voz puede estar presente en el instante. Y eso creo que es una de las mayores libertades que podríamos tener, que no tenemos una burocracia por detrás cuando estamos en vivo y queremos incorporar una pregunta, un comentario, ser escuchados. Esto, Cristian, genera un reto para poder llegar a la audiencia. ¿Cómo podemos en este mundo de radiovisual, Cristian, mantener a esa audiencia, concitar el interés de la audiencia? Sí, esta es una pregunta fundamental y efectivamente me parece que pues ya los colegas que me antecedieron han hecho una especie de trazado de cuáles son los cambios, los desafíos de estas audiencias contemporáneas, ¿no? Vinculadas a este universo visual, a este universo informático, digital. Y efectivamente, creo que igual que está sucediendo con los medios, con las audiencias están sucediendo cambios muy, muy profundos, ¿no? Sin duda las audiencias son, ya lo han mencionado pues los colegas, son diversas, múltiples. Las audiencias se han convertido efectivamente en audiencias que ya no solo consumen, ¿no? Sino que pues, son proconsumidores, que participan, que hacen comunidad, que opinan, que producen contenidos también. Audiencias que a través de las nuevas tecnologías cada vez son más, tienen la posibilidad de interactuar, de finalmente generar una conversación social. Audiencias que a mi modo de ver, y en esto pues me parece que son cada vez más críticas en el sentido de que efectivamente las audiencias cada vez más son selectivas, buscan, tienen una intensa actividad que no solo es una actividad, digámoslo así, por encontrar los contenidos que les interesan y consumirlos, sino que es una actividad hecha desde un punto de vista político, desde un punto de vista cultural. Son audiencias, por supuesto, multiplataforma, con múltiples tecnologías. Entonces, claro, es un escenario como muy, muy complejo y me parece que ese escenario se complejiza más si ponemos aquí en el tapete algo que ya planteaba también Angélica, y es el hecho de que efectivamente toda esta pluralidad, diversidad de complejidad de las audiencias contemporáneas está también en medio de una disputa que tiene que ver con, yo diría, una tendencia en general de la tecnología y del capitalismo, que pues ha sido por algunos autores denominado como este capitalismo de vigilancia, ¿verdad? Que básicamente es capturar y comercializar los deseos y las expectativas de futuro de esas audiencias. Pero por otro lado, efectivamente, también toda una serie de formas de resistencia algorítmica de comunidades, de grupos, de organizaciones, de ciudadanía, que efectivamente está tratando de usar esas tecnologías porque no hay otra, para sus fines subjetivos, políticos, culturales determinados, ¿no? Y me parece que estos desafíos efectivamente nos llevan a ver la complejidad de hacer comunicación, de conectar con esas audiencias en este escenario contemporáneo. Yo diría que pensando en todo esto, a más de lo que ya han planteado los colegas que son comunicadores y expertos en el tema, yo diría que finalmente en este universo descrito de esta manera,
pues lo que se necesita es efectivamente una comunicación muy profunda, en activa, una comunicación transformadora, en donde efectivamente lo que el lugar de donde estamos parados, el punto de vista, nuestra cosmovisión, nuestra autenticidad, nuestra politicidad también, como comunicadores, como productores de contenido, cada vez juega un papel fundamental, porque efectivamente ya no basta con una comunicación, digamos, tradicional, lineal, prefabricada, sino que efectivamente lo que requiere este universo contemporáneo de estas audiencias complejas es efectivamente una comunicación como que vaya más allá de la información y que efectivamente conecte y transforme, ¿no? Yo diría, pues me quedaría ahí con algunas de estas ideas que quizás abonan a la discusión. Gracias a Cristian. Las audiencias en medio de un mundo complejo, un mundo más exigente, un mundo más crítico, un mundo más atento hacia lo que se le oferta. Y cuando hablamos de lo crítico, pienso en esa audiencia, como ustedes lo manifiestan aquí, y es un mundo que ya no lo puedes satisfacer con cualquier contenido. Porque el rato que no lo satisfaces, inmediatamente cambia y a un clic tiene 1.000.000 de opciones más. Entonces, hay un reto poderoso y de la complejidad que habla Cristian, y con eso doy paso a Ramiro Brianza. Ramiro, este mundo complejo, pues sin duda, el reto se acrecienta más. Y es un reto para los productores, para los medios como tal, porque también pensamos en que los medios pues necesitan vivir, y si no tienen audiencias, pues no hay razón de seguir con esa propuesta si no tengo allí una audiencia que pues su fidelidad, su interacción con los contenidos, con los que ofrece el medio, dan lugar a que el medio siga allí. Y también, más aún en medios privados que requieren recursos para poder vivir. Ese es un reto fundamental, Ramiro. ¿Cómo concitamos, cómo captamos a esas audiencias, Ramiro? Bueno, con respecto a estas nuevas audiencias, también va atado un poco a esto de la frecuencia y demás. Breve historia, hasta abril de 2020 la radio universitaria Uniradio tenía una frecuencia de 30 vatios, ¿no? Solo una potencia que alcanzaba apenas unas pocas manzanas y ya luego se empezaba a perder. En abril de ese año, de 2020, se nos otorga la nueva frecuencia, la 107.7, con una totalidad de 400 vatios, que Montevideo es una ciudad no muy grande, pero en este caso ahora la abarcamos prácticamente en su totalidad, e incluso también algunas de las regiones un poco fuera. En la lógica de, bueno, nueva frecuencia, nuevo alcance, también nosotros nos concentramos en el cambio del logo y también esa idea de marca, de branding, de generar audiencias nuevas, como bien mencionaba Angélica o mencionaba Miguel, y al final reafirmar la fidelidad de las anteriores. También optamos por los medios digitales, así como Oscar comentaba que en su momento se cuestionaron si una radio necesitaba una web. También nosotros pasamos por ese proceso de considerar de si una radio necesitaba redes sociales, cuántas necesitaba, si era necesario que estuvieran todas o no, y cómo poder encarar esos contenidos, en la idea que tenemos nosotros de complementariedad entre la radio y los demás productos que podemos llegar a ofrecer. Teniendo en cuenta además de que cada red social tiene una lógica propia y que está en constante mutación. En un momento nosotros podemos estar muy al día y ayornados con Instagram o Facebook o incluso Twitter, y de un mes para otro nuestras estrategias tienen que variar de acuerdo a cómo varían los algoritmos o cómo varían el funcionamiento de cada una. Estos, además de, bueno, nuevo logo, nuevo alcance y demás, necesitábamos nuevos contenidos también para poder ofrecerle a las audiencias diferentes opciones. Por ejemplo, una de ellas es Comunidad Velar, centrada también en lo que era, en lo que es todo el trabajo de la Universidad de la República en general, el estudio de sus propias, de qué temas de investigación se están trabajando, de cómo la universidad puede también aportar a la sociedad.
Otro de los programas que tuvimos fue Hora Puente, que estaba más enfocado hacia lo cultural. Teníamos otro tipo de contenidos enfocados hacia libros, hacia música. E incorporamos nuevas narrativas. ¿Sí? Narrativas, si bien complementarias, pero con el objetivo de redirigir a las audiencias hacia la radio o hacia las producciones radiales que salen en formato de podcast para poder ser escuchadas de forma on demand. Entre ellas estaban videos en Instagram con placas animadas, con fragmentos del programa, invitándolas a que escuchen la nota completa en el sitio web, compartir en redes sociales la nueva música que creamos semanalmente también, y de esa forma poder etiquetar a los diferentes artistas del medio local e internacional para que, bueno, conozcan que Uniradio está pasando su música y el día de mañana también sepan que estamos abiertos a hacer alguna nota o cualquier otro tipo de contenido que le pueda favorecer a nuestra audiencia. Gracias, Ramiro. Bueno, nos has contado este desafío que les ha provocado a ustedes dar esos pasos para poder incorporar a las nuevas audiencias a sus necesidades de contenido. Destaco lo que tú haces referencia, el tema de las redes sociales, cómo estas redes sociales varían. Y si es que varía este comportamiento de las redes, pues las estrategias del medio también tienen que variar, tienen que adaptarse para no perder esa audiencia, para mantener esos niveles o captar más audiencia, crecer más, fidelizar a la audiencia. Bueno, brevemente, antes de pasar, les cuento que vamos bien con el tiempo, creo que vamos a tener un espacio para las preguntas del público, así que les invito al público, empiece a bombardearnos con preguntas, que aquí tenemos a estos estupendos panelistas para que den respuesta. En esta siguiente ronda, pues Angélica, ¿qué nos ha dicho? Bueno, está claro que las comunidades son digitales. Estamos hablando de estrato de lo digital. No pongo énfasis en lo tradicional porque no es objeto de este momento de este panel, pero bueno, las comunidades cada vez son más digitales. Hay una audiencia que me quedo con la idea de Angélica cuando dice que la radio digital es una radio privada. Si estamos hablando de quiénes están detrás, por ejemplo, de las redes sociales, quiénes están detrás de estos espacios que permiten esta comunicación, es gente privada que lo que quiere es lucrar, que lo que quiere es que haya publicidad, y esa publicidad, ¿qué le va a permitir a esos medios? Pues obtener mayores ingresos. Entonces, y este elemento, por lo que le entiendo a Angélica, no podemos pasarlo así, no podemos dejarlo fuera de estos espacios. Estos espacios están generados para obtener utilidades. Ahora, por ejemplo, yo me pregunto, sí, la radio, por ejemplo, las grandes corporaciones que están detrás de todo este mundo virtual, sin duda, tienen que lucrar, tienen que obtener utilidades, ganancias, pero la radio también, ¿de qué manera, utilizando estos mecanismos, estos intermediarios, ofrece contenidos a esa audiencia? ¿Cómo nos ajustamos a esta realidad? Dice Angélica, ¿cómo nos ajustamos? ¿Qué debemos hacer? Y nos da algunas vías por allí. El interés que debemos mantener por los contenidos de esa audiencia. Andrés Barrios, pues, una estadística estupenda, Andrés. Varias cifras me quedan allí, especialmente de Colombia que tú hablas. Esas 10 horas, punto 3 minutos, me encantó esa precisión de Andrés. 10 horas, punto 3 minutos pasan conectados a la red, dice en Colombia la gente. Y claro, y esa distribución que en esas 10 horas el público le mantiene a la red, pues está, allí vemos que también ¿consume qué? Consume la información que tiene y le ofrecen los medios, los distintos medios, y ese es un dato que cada uno de los países, cada una de las radios, de las instituciones que están detrás de estos medios de comunicación, en este caso radiofónicos, pues siempre debe tener presente para la adopción de sus estrategias, para la toma de decisiones, para la inclusión de sus contenidos, de sus programas. Óscar Pastén destaca que es fundamental aportar contenidos de calidad a las audiencias, prestar atención, mirar a las audiencias y esos contenidos que vayan en esa línea. Y dice que es un desafío potente
La época actual es un desafío potente, esta época compleja, este término que varias veces ha aparecido en las intervenciones de parte de ustedes, es un desafío potente para poder comunicar con esas audiencias, para llegar con esas audiencias, para mantener a esas audiencias, fidelizar a esas audiencias. Cristian León también destaca mucho el tema de la complejidad. Es una época compleja en el sentido de todo lo que está inserto allí. Creo que antes la propuesta era más pasiva. A veces, a menos de que se efectuara un estudio de audiencias, pues no sabíamos lo que pasa, pero ahora ya no es así. Ahora, en esta realidad compleja, en estas tecnologías que tenemos un uso determinado, muy específico cada uno de los medios, pues direcciona, piensa qué uso le voy a dar a esta tecnología, cómo estas redes sociales aportan, complementan la propuesta de la radio para llegar a esas audiencias. Entonces, Cristian destaca que hay una audiencia cada vez más crítica, enfatiza mucho en el tema de lo crítico, enfatiza también en estas audiencias que están en las multiplataformas. Vemos que la radio simultáneamente, ¿qué tiene una radio digital? Tiene su sitio web, muchos de ustedes nos han comentado, inclusive este paso que ha dado, están en las redes sociales, incorporan el streaming, están incorporando la producción de podcast, entonces es multiplataforma y las audiencias en este mundo pues representan un desafío enorme para poder seguir en esta línea. Destaco de Ramiro Brianza lo que habla de la mutación de las redes. En esto concuerda, o varios de ustedes han mencionado esto, esta mutación, estos cambios, estas transformaciones que estamos viviendo en el mundo digital actual, y las estrategias pues deben adaptarse a aquello. Estos retos de los nuevos contenidos, creo que es un elemento común que se ha mencionado acá. Finalmente hay retos, estos desafíos de los contenidos, esos contenidos de calidad, esos contenidos que escuchan a las audiencias para poder estar allí. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a las preguntas del público que nos acompaña en esta jornada. Quiero comenzar aquí, le agradezco a Sofía Tinajero, a Lorena Ayala, que nos están apoyando para procesar las preguntas. Hay una pregunta que dice, ¿cómo vamos a hacer? Y voy a direccionar preguntas específicamente para cada uno de ustedes. Les pido unas respuestas concretas, concisas sobre este punto. Angélica, un participante nos dice, lo visual es la atracción actual. Ajá. Pero esto no disminuye la imaginación, nos pregunta. Es decir, la sonoridad despierta la imaginación y quizás la imagen puede volver ociosa la mente. ¿Qué le puedes responder a este participante que nos acompaña hoy? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Antes de responder, solo quería hacer una aclaración. Las radios, digamos, las radios en línea pueden ser radios comunitarias, pueden ser radios que se enfrentan a la incapacidad de, por ejemplo, acceder a una frecuencia radiofónica. Y en ese sentido puede ser un espacio democratizador. Yo más bien soy muy extremadamente crítica de las redes sociales y del uso que se les da, que más que ser un ágora de discusión pública, es un espacio de empresas privadas que buscan un mayor número de visualizaciones, seguidores y clics, lo cual les genera a ellos ganancia, ¿no? Entonces, más que criticar a la radio y a la radio en línea o decir que están buscando lucro, sí, tienen que ser sustentables y sostenibles en el largo plazo, ¿no? Y cuando no hay esa sostenibilidad, bueno, tienen que entrar ahí, pienso yo, financiamiento, sea, no sé, comunitario, estatal, universitario, en fin. Pero quería hacer esa aclaración. Gracias, Angélica. Sí, y respecto a la pregunta que se hace de la visualidad en la radio, yo pienso que esa visualidad da una información adicional, complementaria, un poco retomando las palabras que decía Ramiro. No sustituye, digamos, esta visualidad, al menos por ahora, y también lo decía Cristian León, ¿no? Son como dos lenguajes que se contraponen en el momento en que tenemos un lenguaje radiofónico con una imagen visual. Entonces,
en ese sentido no habría esa ausencia de imaginación, da una información complementaria. Seguro hay programas donde ya todo, digamos, la imagen es más privilegiada, pero hay muchos otros programas que son muy exitosos, digamos, los programas de los podcasts, por ejemplo, más exitosos en Estados Unidos, es una cámara fija dentro de un estudio con digamos, un entrevistador y unos invitados discutiendo temas largamente. Estoy hablando de, puede ser 1 hora y media, 2 horas, y el público se queda mirando. Y si no lo puede mirar, pues ya está grabado y lo va mirando o escuchando, más bien de poco en poco. Entonces, creo que no es el fin de la imaginación. Y más que nada, lo que pienso es que, también retomando un poco lo que dice Cristian, son varios lenguajes. El lenguaje visual es uno, y el lenguaje verbal, voy a decir, es otro. Y la radio se ancla en este lenguaje verbal que va a tener sus potencialidades. Eso es lo que podría responder. Gracias, Angélica. Ahora le invito a Andrés Barrios. Hay un comentario de un participante que nos acompaña. Alfonso ya nos dice, la radio ha atravesado varias revoluciones. Las dos últimas son tecnología digital en la transmisión y la siguiente, hasta ahora en proceso de madurez, la incorporación de la radio en Internet. La tecnología digital es disruptiva. Nace entonces un nuevo concepto para la radio. Su permanencia dependerá del grado de expresión y participación que le demos a la audiencia según sus necesidades. ¿Qué reflexión te genera este comentario de Alfonso Llanos, Andrés Barrios? Pues yo digo que hay un fenómeno que debemos reconocer y es pasamos de una preocupación por la inmensa mayoría a través de los medios de comunicación y hoy privilegiamos es la inmensa minoría, aquel que se identifica con una propuesta que yo estoy generando a través de un medio de comunicación o de un canal en el cual está presente ese medio de comunicación. ¿Por qué? Porque es que yo necesito apuntar un poco a esas microredes de acción que están en los escenarios digitales y que me van a ayudar a expandir el contenido que estoy generando. Yo tengo que cautivar un público que empiece a compartir esa propuesta de comunicación a través de sus seguidores y vaya ampliando esa serie de contenidos. Ahora hablaban del poder de la imagen. Yo los invito a que reflexionemos qué es lo primero que desarrolla el ser humano cuando nace. ¿El oído? Usted nace y oye voz de papá y mamá y empieza a buscarlos. Y luego empieza a generar la imagen a esa situación. Y hay una asociación que nosotros dejamos de darle valor a través de ese sentido del oído, de esa asociación con el mundo, de esos referentes que tenemos con el mundo. Y otra pregunta, cuando usted era joven, iba a pedir un permiso en su casa para irse el fin de semana con sus amigos de fiesta a cualquier lugar, llevaba las fotografías del lugar para decir para dónde iba, o empezaba a contar historias, empezaba a apuntarle al intelecto, a la razón, al sentimiento, para convencer y lograr el sí. ¿Dónde está el poder? ¿En la palabra o en la imagen? ¿Dónde hay mayor relevancia? ¿En la palabra o en la imagen? ¿Qué hacemos desde la radio? Se las dejo ahí para que muchos empiecen a pensarla, a contextualizarla, y la radio jamás va a desaparecer. El poder de la palabra seguirá existiendo en este mundo. ¿Dónde nos convencen de votar? ¿Dónde nos convencen de ideologías y de movimientos? A través de palabras, a través de razones que vamos explicando, y no vamos a perder ese valor de la pereza de generar imágenes mentales porque siempre las seguiremos generando. Si no, vayan a Facebook y verán una foto y la película que se arman y todas las asociaciones que empiezan a llevar. Generen eso en sonido y llévenlo a narración. ¿Dónde está el poder, Andrés? ¿En la palabra o la imagen? Se me quedó atravesada la pregunta en la mente. Muy bien, Andrés. Bueno, le invito a Oscar Pastén. Ahora, hay una pregunta que nos hace Lenin Soria. Dice, estamos hablando de la migración hacia lo digital, pero la disputa por las frecuencias continúan. Y aquí viene una pregunta. ¿Los medios digitales deben asegurarse una franja
por si en alguna ocasión se cae la red y se quedan sin espacios? Voy a interpretar porque no entendí muy bien la pregunta. Habla de la migración que estamos hacia lo digital. Dice que estamos viviendo, Lenin Soria. Entonces, hay una disputa, dice Lenin Soria, por las frecuencias, pero la disputa por las frecuencias continúa, dice. La disputa por las frecuencias, pienso allí en la radio tradicional, pero si es que estas radios todavía, pese a que están migrando a lo digital o están complementando aquello, pues hay una disputa que se mantiene. Y aquí lo que nos pregunta en los medios digitales, dice si es que los medios digitales deben asegurarse una franja en el momento en que se cae la red. Estamos pensando en las radios que tienen su dial, las radios tradicionales, pero que también están en lo digital, están en esa migración, Oscar, de lo que le entiendo a Lenny. Claro. O sea, sería ideal generar esa posibilidad. Creo que no es muy viable, conociendo un poco cómo funciona la tecnología, pero efectivamente hay una disputa todavía muy, muy cierta en términos de cómo enfrentamos la competencia con las otras radios, como radios. Pero como hemos dicho durante todo este coloquio, hay también una disputa ya no solo de la radio con una radio en digital, sino que con todos los otros medios. Podemos hablar un coloquio entero de eso, pero lo que quiero decir es que en lo digital se amplía la competencia y ya no estamos solo hablando de la lucha por la audiencia con respecto a una radio, sino que con respecto a un canal de televisión que también está en lo digital buscando esa misma audiencia, un prensa escrita que está en lo mismo, y no solo medios, sino que también tenemos a Facebook que compite por los tiempos, igual que nosotros, a las redes, que son medios. O sea, es un ecosistema muy diverso, muy feroz, y ahí estamos nosotros también tratando de sobrevivir. Por eso hablo de que hay muchos desafíos y lo principal es cómo ir nosotros adaptándonos, cómo ir buscando dónde está cómo nos comportamos mejor, en qué escenario. Y solo para graficar, hace unos años atrás incorporamos WhatsApp a nuestros programas radiales. ¿Qué significa eso? Escuchar a las audiencias. Nosotros, como les he dicho, tenemos una radio bien tradicional, es informativa, es de actualidad. Tenemos conductores seniors que llevan 20 años trabajando en la radioemisora. Y cuando nos sentamos en la pauta a conversar sobre cómo incorporamos este mundo nuevo, estas audiencias, entendiendo que corría por ahí en paralelo Facebook, Twitter y todo lo demás, dijimos, hagamos la prueba con WhatsApp. Ok, obviamente que siempre el cambio genera un poquito de rechazo, pero hicimos un plan piloto en un programa de la tarde, vespertino, que es un poquito más amable porque es un magazine que tiene además actualidad. Y les dije, llevemos esto una semana, nos sentamos de nuevo a conversar cómo nos fue. Pasó la semana, nos sentamos a conversar, les pregunto cómo nos fue. Y resulta que la conductora y el conductor me dicen más o menos nomás. ¿Por qué? Porque mira, nosotros direccionamos las preguntas para que la gente contestara sobre los temas de actualidad, pero la gente quería hablar sobre qué caro estaban los limones. Y ahí tú te das cuenta que hay un insumo, porque yo le decía, eso es entonces parte de lo que tenemos que recoger, porque esa audiencia quiere también, o sea, no es solo desde la oferta donde nosotros tenemos que ir mirando esta construcción, sino que desde cómo nos están demandando temas, contenidos, y eso tomarlo y aplicarlo. Eso, Miguel. Oscar, Lenin, la historia agregó un comentario, dice, hace meses se cayó Facebook y nos quedamos sin conexión, es cierto.
por algunas horas. Recuerdo que mundialmente Facebook se cayó. Entonces, y esto de una u otra manera pues tiene repercusión en que hay un medio o una vía por las cuales, digamos, la radio digital perdió es por esas horas esa franja. Y allí pues sin duda, ¿cómo enfrentar aquello? Ajá, bueno, ahora quiero pasar con Ramiro Brianza. ¿De qué manera, Ramiro, esta competencia, se ha hablado de la competencia y a propósito esta inquietud, ¿de qué manera la competencia en la radio digital es una manera para poder mejorar los contenidos para las audiencias? Bien, bueno, atándole un poco con lo que comentaba Oscar de la implementación de WhatsApp. Supongo que el escuchar a la audiencia es lo que es la clave en eso, ¿no? Es el saber qué es lo que le interesa a nuestras audiencias para poder abordar los temas de la mejor manera posible, tal vez temas que nosotros no nos planteábamos de tratar o que ni siquiera se encuentran en la agenda, pero son los temas que se corre en las diferentes realidades, ya sea universitaria o mismo comunitaria, depende de cada uno, de cada emisora en sí, ¿no? Eso es uno de los principales, escuchar a la audiencia y después encontrar la medida de poder hacerlo de diferentes alternativas. El producto radial y los complementarios. Video, gráfica, fotografía, todo lo que pueda llegar a sumar a diferentes estilos de narración y diferentes formas de comunicar para poder llegar a llevar el mejor producto para poder justamente competir con las otras radios y emisoras. Gracias, Ramiro. Bueno, invito a la audiencia, estamos por Zoom y también estamos en Facebook Live. Si tienen alguna de otras inquietudes, plantéelas. Todavía tenemos unos pocos minutos. Cristian, en este mundo, una inquietud que surge allí, en este mundo de las infinidad de radios, en los cuales vemos que a diferencia y se ha mencionado en este panel, a diferencia de una radio tradicional, en lo que primero uno tenía que hacer es conseguir la frecuencia, y eso no era nada sencillo, incorporar toda una infraestructura para poder salir al aire. En la actualidad vemos que cualquier persona, inclusive desde su vivienda, de su domicilio, puede crear una radio en línea. Esto, Cristian, y con los nuevos proyectos, y aquí por ejemplo pienso en Radio Voz Andina Internacional, una decisión de una universidad de crear un medio de comunicación. ¿De qué manera este tipo de iniciativas, Cristian, deben considerarse como un espacio en el que pueden interactuar quienes forman parte de esta institución que promueve una radio? Es decir, tenemos a los docentes, tenemos a los estudiantes, tenemos a funcionarios que de hecho se convierten en productores, en que hágase una propuesta de contenidos. ¿De qué manera esto, Cristian, tú ves que es una oportunidad que hay que propiciar, hay que seguirla manteniendo, o crees que en algún momento uno dice, pero la universidad no es un medio de comunicación, debería dedicarse a lo suyo, que es lo académico? ¿Qué opinas al respecto? Sabes que lo que acabas de mencionar me parece fundamental, ¿no? Porque además de temas que hemos estado discutiendo de lenguajes, de medios, de audiencias, me parece que en este giro hacia lo digital, hacia las nuevas tecnologías que ha tenido la radio, efectivamente hay un ingrediente político importantísimo, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de democratización, la posibilidad de que puedan existir múltiples voces, múltiples miradas, múltiples puntos de vista y opiniones en el espacio público es fundamental, ¿no? Y sin duda eso también ha estado anclado a este ingrediente democratizador de las nuevas tecnologías, ¿no? Efectivamente que una universidad, un barrio, una comunidad de cualquier tipo, con medianos, pocos o hasta ningunos recursos pueda hacer radio, me parece que es realmente algo tremendamente importante que
que efectivamente en términos de democracia, en términos de derechos a la comunicación, en términos de interculturalidad, de pluralidad, es tremendamente importante, ¿no? Y efectivamente, claro, sin duda, sin esta opción, por ejemplo, esta radio no podría existir, ¿no? Efectivamente, con muy pocos recursos y como decía Miguel, con ánimo y incluso con valor, ¿no? De lanzarse a hacer algo que nunca habíamos hecho, logramos levantar durante estos 3 años esta radio con la participación de profesores, de estudiantes, de gente afín. Y eso también es tremendamente importante, porque nos pone a nosotros mismos que nunca fuimos comunicadores en ese lugar de la comunicación, que es un lugar de la comunicación tremendamente interesante, porque efectivamente está anudado con la posibilidad de expresión, con el derecho a comunicar, con el deber a comunicar también, y que efectivamente está presente para todos los ciudadanos, para todos los grupos, para todas las organizaciones, y nos lleva a pensar también efectivamente en una función de la comunicación que es tremendamente importante y que tiene que ver con esta posibilidad de democratizar la voz, de democratizar la palabra, de democratizar la imagen también, por supuesto, ¿no? Y me parece que gran parte de las radios digitales efectivamente pues caminan por esa senda, ¿no? Lo cual es también tremendamente importante y pues esa pregunta por eso me parece fundamental. Gracias, Cristian. De este modo, hemos llegado a la finalización de este panel, la radio visual, el camino hacia las nuevas audiencias. Felicito a los panelistas y agradecemos de parte de Radio Voz Andina Internacional y de la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador la estupenda participación. Hemos contado con Angélica Ordóñez de acá de Ecuador, Andrés Barrios Rubio de Colombia, Óscar Pastén de Chile, Cristian León de Ecuador y Ramiro Brianza de Uruguay. Pues les extendemos nuevamente nuestro agradecimiento, celebramos esa estupenda participación, nos dejan con muchas inquietudes. Creo que cada una de ustedes, más que contestar respuestas, lo que nos han generado es más preguntas y eso es saludable para el análisis, para la reflexión. También agradezco de mi parte la invitación para haber participado como moderador de este panel y a la audiencia que nos ha seguido por Zoom y por Facebook Live, pues les enviamos nuestra gratitud y celebramos que nos hayan acompañado y les invitamos a que continúen el día de mañana con estos paneles. Muchas gracias a ustedes, cuídense y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Chao a todos, gracias. Gracias.